Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sala Tatiana Zule Fernández en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM. El día de hoy nos convoca la presentación de la base de datos del proyecto Neogrón y Filantrópico, Nuevas formas de autoritarismo y violencia en México, siendo un tema de gran importancia que nos concierne a todos. El día de hoy nos acompaña el encargado del proyecto, el doctor Daniel Inclán Solís, investigador titular adscrito al Observatorio Latinoamericano de Geopolítica del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM. Igualmente es profesor y tutor del programa de posgrado en estudios latinoamericanos del UNAM, además de que también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, también contamos con la participación de nuestros compañeros del Colegio de Historia, Alejandro Fuerte Rivera, Nicolás López Maya, Edgar David Serrano Oyarzábal, Jimena Alejandra Ortiz Ayala, Eduardo León García, Ben Nicolás Jürgensen y su servidor Mariano Franco Aguilar, encargado de la moderación en este día. Muchas gracias a todos los presentes por su interés en este tema y por estar aquí. Bienvenidos. Paso a ceder la palabra al compañero Eduardo León García, quien nos dará la presentación del proyecto. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación. Y bueno, muchas gracias a todos aquí presentes por asistir a la presentación de lo que se ha trabajado en este proyecto. Y aquí lo que voy a intentar responder, pues a aquellos que no conocen el proyecto y también a los que estamos dentro del proyecto, pues es cuáles son estas nuevas formas de autoritarismo en México, ¿no? a las cuales nos atañen investigar, ¿no? Y también cuáles son y cómo ha sido la propuesta de investigación que hemos desarrollado en este proyecto, ¿no? Y bueno, la primera pregunta que podríamos plantearnos, ¿de qué va el proyecto, no? Partimos de una problemática analítica del estudio de las prácticas autoritarias, en las cuales el Estado ha sido el referente directo para analizarlo. Estas lecturas son deudoras de la manera dominante de estudios del autoritarismo en América Latina en el siglo pasado, cuyo epicentro fue los análisis de los procesos dictatoriales y los gobiernos basados en la doctrina de seguridad nacional, que pues se legitimaban por esta llamada subversión comunista, ¿no? Y con ello configuraban formas estatales y gubernamentales de corte autoritario. Es así como el sentido dominante de los estudios sobre el autoritarismo en México ha girado en torno a la configuración del Estado y en especial a las formas de gobierno que lo conducen, dejando de lado un problema central, que ha sido la dimensión de clase de los estados y su papel en los procesos de acumulación de capital. En este proyecto pues se han apuntado algunos avances sobre el estudio del autoritarismo en México, saliendo del análisis centrado en los regímenes políticos y las instituciones que le corresponden, para construir una estrategia de interpretación que parta de la cultura material desde la cual se reproducen las condiciones económicas, sociales, políticas y simbólicas para la reproducción del capitalismo. Hemos reconocido un cambio en la composición de las prácticas autoritarias que hasta los años 80 del siglo XX se realizaban en el marco del corporativismo del Partido de Estado, que establecía sus procedimientos y contenidos. Fue así que en el siglo XXI encontramos que hay un cambio radical en estas dinámicas, tanto por el agotamiento de la cultura política priista, como por el renovado papel de las corporaciones económicas, que si bien llevan mucho tiempo siendo un factor de poder, cambiaron sus formas de operar y se volvieron sujetos protagónicos del proceso, subordinando los intereses institucionales a sus formas empresariales, es decir, su relación con el régimen político modificó al propio régimen. El autoritarismo no es un problema solo del Estado, ni mucho menos de las formas de gobierno. Su centro es la lógica económica que lo ha llegado a dominar y que encuentra en las corporaciones económicas su mayor actor. De ahí que la crítica al poder económico no se centra en la acumulación de ganancias ni en la denuncia de actos singulares, sino en la explicación sistémica, para dar cuenta de cómo la organización vertical del mundo en un contexto de colapso ambiental y social sirve para asegurar los beneficios del poder corporativo, al mismo tiempo que conservar sus prácticas sociales y culturales. Es importante resaltar el papel de los actores privados, en especial el de las corporaciones, siendo tanto las legales como las ilegales, en la creación de procesos autoritarios. La crítica a las élites económicas y el monopolio corporativo también debe salir de la esfera estrictamente económica, para entender sus acciones en la construcción de amplios espacios de socialización. El despliegue histórico del capitalismo en México siempre presenta una relación estrecha con prácticas autoritarias. Todos los momentos modernizadores de la economía se han llevado a cabo de la mano de una diversidad de procedimientos que han asegurado el papel central de la autoridad, su culto y su diseminación social. Pero es en el siglo XXI en el que esta relación se ha vuelto más estrecha, permitiendo el ejercicio inédito de formas de violencia
para controlar territorios y gestionar poblaciones en beneficio de la reproducción de los intereses de las corporaciones legales e ilegales, por sobre las necesidades de los pueblos locales y de la nación en general. Por ello, el autoritarismo contemporáneo en México puede entenderse como la articulación de tres dimensiones. Primero, un Estado autoritario, reconfigurado para favorecer la acumulación corporativa de las redes económicas empresariales, sustituyendo el viejo clientelismo priista como eje de poder, modificando la forma de operar el Estado y sus vínculos sociales. En un segundo lugar, un autoritarismo social, que transforma las relaciones colectivas mediante la flexibilización laboral, la precariedad y la competencia extrema, debilitando posiciones y desmantelando derechos y resistencias. Es así que en México esto se expresa en múltiples escenarios de explotación, moralismos restauradores y prácticas abiertamente abusivas. Y en un tercer lugar, una cultura autoritaria, la cual disuelve las prácticas autónomas y refuerza colectividades basadas en la competencia, fortaleciendo la adhesión a figuras de autoridad y profundizando jerarquías de género, raza y clase, en un contexto de informalización generalizada. Para esto hemos tenido un acercamiento recuperando y actualizando partes del amplio debate que dio la Escuela de Frankfurt para explicar las formas del autoritarismo y la reproducción de la economía capitalista en la primera mitad del siglo XXI. Además, también hemos debatido la obra de Wright Mills con el fin de dar cuenta de las formas de sociabilidad y construcción de élites políticas, militares y económicas, las cuales han buscado perpetuar círculos y lógicas de poder y control social. Por ello hemos llevado algunas actividades concretas como una forma de estrategia metodológica. La investigación parte de un enfoque materialista que combina economía política, geografía crítica y sociología del Estado, ¿no? Y tiene tres momentos principales que han sido la identificación y clasificación de las corporaciones, el análisis espacial y socioeconómico de sus actividades, buscando identificar la creación de la infraestructura, la reconfiguración de territorios, la disputa por bienes estratégicos, la imposición de dinámicas laborales y reproductivas, la militarización y violencia y los efectos ambientales, para ver cómo la presencia corporativa ha transformado la vida cotidiana y generado condiciones autoritarias. Así también hemos documentado los vínculos políticos y culturales, cómo las corporaciones han influido en la producción de violencia y cómo estas sociabilidades se han reproducido, manteniendo ciertas élites políticas y económicas. Con esto hemos buscado demostrar el papel de las corporaciones legales en el autoritarismo, aunque también las corporaciones ilegales. Intentado también explicar las articulaciones entre economías legales e ilegales, examinar los efectos del autoritarismo en la organización de la economía y el territorio, identificar las nuevas formas de autoridad y los cultos que promueven. En ese sentido hemos encontrado realizando bases de datos que enseguida mis compañeros presentarán. Y a modo de cierre, este proyecto neogronifilantrópico ha sido un acercamiento al autoritarismo en México a través del análisis que parte de la cultura material, desde la cual se reproducen las condiciones para la reproducción del capitalismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación y explicar de lo que va el proyecto. Ahora daremos la bienvenida a nuestros compañeros Jimena Alejandra y Edgar David, quienes nos explicarán el caso del sector privado. Sí, bueno, mi compañera Jimena y yo comenzaremos a hablar de las corporaciones legales. Y bueno, voy a leer algo que escribí. Bueno, como se señaló en la trayectoria reciente del capitalismo en México, el sujeto corporación económica se ha vuelto protagónico por concentrar distintos sectores del conjunto de las sociedades. Por tanto, es una instancia obligatoria si se quiere analizar las distintas formas políticas, culturales y económicas de las sociedades contemporáneas. En este proyecto hemos distinguido dos formas de la corporación económica legal. La primera es reconocida por su trayectoria nacional, se ha hecho de una presencia importante en los rumbos económico, políticos y culturales en diferentes zonas. No obstante, con la incursión de los proyectos en el interior del país y en el exterior, su crecimiento fue de vital importancia para el sostenimiento de su alta producción.
El segundo es el caso de aquellas que tuvieron origen en geografías extranjeras, pero que en el acrecentamiento de su producción, así como las mexicanas, comenzaron a tener presencia en geografías de otras regiones. Y bueno, en el primer ejemplo mi compañera Jimena va no sé, a abordar un poco sobre eso. Bueno, digamos, hablaste de lo del medio ambiente. Si quieres tú. Sí. Bueno, en el proyecto hemos llegado entre muchas conclusiones en que la riqueza se basa en la explotación del medio ambiente, pero también en los recursos, no recursos, sino más bien en la fuerza de trabajo, pues pueden producir en mayor cantidad en la medida en que las jornadas laborales sean más largas y con mayor rapidez, exigiendo a los trabajadores una mayor carga laboral. En este sentido, uno de los aspectos que se consideraron para la elaboración de las fichas que refieren a las corporaciones nacionales transnacionalizadas fue la investigación de la fuerza de trabajo, además de su análisis en conjunto con la historia de la corporación, preguntándonos sobre los momentos clave de la expansión de las empresas. En el caso de la empresa Bachoco, por ejemplo, podemos ver la cadena de elaboración desde distintas partes del país, como Sinaloa, Sonora, Baja California, Durango y Coahuila, siendo la primera planta productiva en Culiacán en el año de 1970. Podríamos pensar que la expansión de Bachoco trajo como resultado la producción en serie, lo cual facilita como, no sé, vender, digamos, este pollo a grandes cadenas de comida rápida, como el pollo KFC, pero también el desplazamiento de otras maneras, pues, más locales de, por ejemplo, vender pollo, básicamente. Otro aspecto importante es hablar acerca de la concentración de las personas que se mantienen a cargo, es decir, de las personas ejecutivas de las empresas. En el caso de Televisa, el número total de empleados es de 32.932, siendo 37 ejecutivos y 32.895 empleados. En este sentido, aspectos como la toma de decisiones pues quedan muy centralizadas. Entre la información que se añadió a las fichas encontramos también las universidades donde fueron formadas las personas ejecutivas de las empresas, con el propósito de conocer si existía algún patrón, como podemos ver en los ejemplos. Ahora sí. Bueno, tal es el caso de dos ejemplos que puse, que son Liverpool y Banorte. Los colores en verde son las universidades privadas, mientras la amarilla es una universidad pública. Como vemos, en ambos casos predomina que los hombres son los que están a cargo de las corporaciones y que aparte solo podemos encontrar una universidad pública en dos empresas, o sea, en Banorte. Entonces eso nos abre las preguntas a si la educación nos puede asegurar un mejor seguro laboral, puesto que estas personas al buscarlas en internet han dado diversas pláticas de cómo ser una persona de éxito. ¿Qué nos dice esto sobre el futuro, sobre la educación pública y la educación privada? Vale. Bueno, yo voy a continuar con el apunte el anterior. Bueno. La anterior, esa. Gracias. Bueno, yo abundaré en el caso de Cemex para distinguir la centralidad del sujeto corporación económica nacional transnacionalizada como momento articulador de las sociedades contemporáneas en la reproducción ampliada del capital. Cemex es una corporación que comenzó a operar en la elaboración de productos en México, en la región del Bajío y en el norte del país, a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Como muchas empresas, su avance fue escalando hasta monopolizar el mercado nacional. A partir de la década de 1990 comienza su desarrollo transnacional con presencia hasta nuestros días en más de 100 zonas.
Actualmente es administrada por egresados del TEC y algunos otros de universidades estadounidenses, como se puede ver. La mayoría de ellos de nacionalidad mexicana, un equipo que se ha mantenido desde la década de 1990, es decir, desde su expansión hacia los mercados del Caribe, Asia y Medio Oriente. La empresa cuenta con una fuerza de trabajo de 40.600 empleados dispersos en diferentes regiones del mundo. Ahora me quiero detener en lo que se ha denunciado recientemente de Cemex acerca de su actividad en el sur del país. En la época reciente en México, Cemex ha representado la continuidad de la deforestación a gran escala de las selvas en Yucatán, por ejemplo, en Quintana Roo, y en la contaminación de acuíferos. Pese a que la administración de López Obrador hizo obligatorio el cese de las actividades de la empresa estadounidense, de distintas empresas que estaban en la zona, después de décadas de explotación de suelos a gran escala y de múltiples denuncias de sus actividades por parte de las personas que habitan esta zona, la explotación de Cemex, un poco para ponerlo en lo que está sucediendo ahora, permitiría abastecer a la región de materiales en el marco del desarrollo del proyecto Tren Maya, nutrido de corredores turísticos e industriales. Sin embargo, la corporación económica, en su complejidad nacional y transnacional, construye una variedad de proyectos que tienen lugar en distintas geografías. En la década de 1990, Cemex comenzó a producir materiales para el mercado del norte de África y Medio Oriente, con la compra de la planta productora en Egipto y en los Emiratos Árabes. A partir del 2015, por medio de las subsidiarias Ready Mix y Lime and Stone, Cemex produce materiales en territorio de la Cisjordania ocupada por Israel. El material producido por Cemex en sus subsidiarias, cemento y distintos insumos y herramientas para la construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania, murallas que delimitan zonas en la avanzada de Israel y puestos militares de vigilancia. Una estrategia que sabemos, sobre todo por los compañeros que han insistido en el boicot a las empresas involucradas con la actividad del gobierno de Israel, constituye el despojo de esta zona y la administración de los recursos y la eterna vigilancia de quienes habitan estas regiones, además del aislamiento y la concentración ante el genocidio que se lleva realizando desde hace décadas. Por estos proyectos se calcula que Cemex ha obtenido ganancias de $800 millones al año. En el único comunicado oficial que han hecho, Cemex niega participar de cualquier forma de la violencia en esta región, asegurando que su desarrollo en la zona está amparado en la legislación israelí en cooperación con la legislación internacional, y sobre su actividad en Quintana Roo no se han pronunciado. En el marco de la reproducción ampliada del capital que tiene lugar en distintas geografías, Cemex como corporación participa de la degradación de vidas humanas y no humanas, como dijo mi compañera, en la creación de corredores industriales, ya sea en la península en Quintana Roo o en la Cisjordania ocupada. Es así como el sujeto corporación económica se vuelve un punto necesario para el análisis de los procesos económicos y las prácticas que se articulan para su reproducción, sea el autoritarismo, la violencia política recrudecida en genocidio o la violencia especista. Y quisiera comenzar a finalizar. Dicho lo anterior, se puede enunciar que el sujeto corporativo económico emerge como momento de la organización de buena parte de la interacción social en distintas geografías. Y quisiera concluir con un ejemplo de lo que en este proyecto abordamos como Estado autoritario, como dimensión de análisis de la relación del Estado con las corporaciones. Porque para el sostenimiento de Cemex es indispensable conservar una alta capacidad de producción, y para hacerlo realiza contratos millonarios habilitado por las ambigüedades del marco legal nacional e internacional. A pesar de las vidas humanas y no humanas, en la contaminación de acuíferos, en la explotación de grandes canteras cuyo daño es además irreversible. Sin embargo, al estudiar a la corporación económica es importante señalar
que detrás de ella, como mencioné al principio y como mencionó Jimena, se encuentra un equipo de dirección que se relaciona con los poderes políticos de la región donde se realizan sus actividades. Ambas partes construyen relaciones de producción y consumo en una toma de decisiones reducida a los ámbitos privados, resultando en la negación de los tiempos sociales de las ciudades al establecer el productivismo y consumismo como regla. Y bueno, solamente eso. No sé si quieres mencionar algo más. Bueno, solo eso. Un aplauso, por favor. Es cierto, las corporaciones económicas privadas han sido desde siempre un factor de poder, pero al cambiar sus formas de operar en el siglo XXI, se volvieron los sujetos protagónicos del proceso capitalista, dejando a un lado a los regímenes políticos y a las instituciones de dichos regímenes, donde estos tuvieron un agotamiento en el poder que tenían. Es por ello que el siguiente tema nos lleva al sector gubernamental, que nos lo va a explicar nuestro compañero Alejandro Fuerte Rivera. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a esta presentación, y como bien señala mi compañero Mariano, yo voy a tratar de explicar un poco en qué sentido nos interesa entender esta cuestión del Estado autoritario que Edgar ya venía adelantando, y para esto nos centramos en las dos paraestatales como más importantes en México, el cual sería Pemex y la CFE. La siguiente, por favor. Realmente en esta parte donde me gustaría más ahondar es en por qué es un Estado autoritario, en el sentido que reconocemos que se prioriza la acumulación y reproducción del capital. Como bien señalaba Edgar, es esta cuestión de cómo el Estado permite de cierta forma generar un marco jurídico, legal y social para que las empresas o las corporaciones puedan generar y reproducir su capital. Esta forma de relacionarse rompe un poco con las ideas que se estaban planteando en el análisis político, económico y social, que señalaban que el Estado estaba, pues sí, debajo de todas estas grandes corporaciones y que era una relación completamente desigual, sino que los pone como, problematiza justo estas relaciones entendiéndolas como uno dependiendo del otro, no una superioridad de uno de los sectores, sino que es una relación, y como más adelante veremos, no solo queda en lo legal, sino que también en las dinámicas ilegales. El hecho de que el Estado sea autoritario también fomenta la formación de una cultura autoritaria, en la cual se prioriza o se quiere presentar la importancia de un ente jerárquico, en este caso el Estado. Regresando un poco a la parte de Pemex, es importante recordar, para antes de 1980, el Estado contaba con casi 1000 o más corporaciones, pequeñas empresas, que servían para la reproducción del capital, pero esto cambia en 1980, que es como un giro neoliberal en las políticas, que lleva a una crisis interna de todas estas corporaciones y que las hace tener una deuda que es incosteable. Pemex hasta la fecha es una corporación incosteable, pero el Estado no puede perderla, porque significa algo importante dentro de la estructura política, y esto lleva a que se siga manteniendo y se siga conservando este tipo de discurso donde el Estado tiene el control sobre las corporaciones y sobre esta economía de los energéticos principalmente, generando así como esta percepción dentro de la cultura, de la práctica social más bien, donde nosotros tenemos o todavía vemos al Estado como esta figura fuerte. No solo esto, sino que también las mismas dinámicas estatales a partir de los 80 llevan hacia una terciarización de la mano de obra, donde antes de esto había como empresas sindicalizadas, como es el caso de la Luz y Fuerza del Centro, que es pues básicamente rota desde su interior para priorizar la CFE, en un sentido de que como una era más activamente política y sindical y la otra no lo es tanto, lleva justo a que el trabajo sindicalizado empieza a ser un problema,
y se busca más como una relación dinámica donde otras industrias que no tienen precisamente que contar con un contrato, con medidas básicas para sostener el dicho empleo, se prioricen, lo que lleva como a aceptar o identificar otros tipos de trabajo que igualmente ahorita veremos un poco con lo ilegal. Finalmente, el sentido de una corporación paraestatal pues es lo mismo que una corporación, generar ganancias, aun cuando, como ya vimos, son unas ganancias que en algunos sentidos son insostenibles. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis en esto, especialmente en Pemex, y hablar un poco de lo que sucedió en San Juan Ixhuatepec un 19 de noviembre de 1984. Bueno, un día como hoy, a las 4:35 de la mañana aproximadamente, unas gaseras que son de Pemex, desafortunadamente, pues sin mucho cuidado, pues explotaron, lo cual provocó que miles de personas que estaban habitando en San Juan Ixhuatepec pues tuvieran que salir huyendo de sus hogares, lo cual provocó pues que se destruyeran sus hogares, la desaparición de muchas personas, entre otros incidentes que pues siguen arrastrando a las personas afectadas hasta el día de hoy como problemas de salud. Es importante hacer memoria de este acontecimiento, pues es un ejemplo del riesgo industrial que corren las personas que habitan en las periferias. Tal y como podemos ver en el mapa, está muy centralizado, sin embargo, esta centralización también está pues muy cerca de las zonas pues de la periferia, como es el Estado de México, que está pues sí al lado de él, en la Ciudad de México, pero pues es el Estado de México. Actualmente las gaseras en San Juan Ixhuatepec no han desaparecido, sino que al contrario se han creado más establecimientos de gas LP y fábricas en puntos clave de evacuación en caso de una emergencia. Cabe reflexionar acerca de los alcances del capitalismo, al cual no le importan las vidas que tenga que arrebatar con el fin de seguir reproduciéndose. Si vamos al parque de San Juan Ixhuatepec, podemos observar una cruz color gris a manera de recordar a aquellos que padecieron de la explosión. Sin embargo, es indispensable exigir condiciones seguras para vivir y de notar que la cruz en este parque se hizo con el fin de que las personas ya no siguieran exigiendo lo que les arrebató Pemex. Sí, que justo esto que comparte Jimena se relaciona con lo que les vengo platicando, ¿no? Un poco como todas estas gaseras se concentran en buena parte en los centros o nodos económicos. Si ustedes lo notan en el mapa, pues el centro, la parte de Guadalajara y todas estas zonas cuentan con centros energéticos, porque algo que muy poco se estudia y que tratamos de visualizar en el proyecto es cómo para la acumulación de este gran capital es necesaria una fuente de energéticos para poder sostenerlo. Y eso solo lo podemos observar si hacemos un trabajo cartográfico para localizar en dónde se están concentrando, que es pues todo esto que se muestra, y los daños industriales que pueden llevar. Un poco de la mano con lo que va a hablar un poco Nico, es aún después de este daño ambiental industrial que se dio en la zona de San Juan Ixhuatepec, realmente el manejo legal que se tiene de estas empresas dentro de la zona continúa y se ignora como el resarcir socialmente las afecciones que se sufrieron en esta zona, en el norte de la ciudad. También quisiera como mostrar un poco este mapa en el cual se puede ver como el tráfico del gas en el país, que se concentra cerca de la zona de Puebla, Estado de México un poco, que son zonas también que donde sabemos que se dan las prácticas del huachicoleo, que también son permitidas por el mismo Estado en un sentido de estas relaciones legales e ilegales que implican las zonas donde se concentran y que también pueden llevar a pues accidentes que cuestan vidas y daños ambientales por la misma práctica del huachicoleo, que se ve como una forma de trabajo, de ganancia, que también puede hasta cierto punto responder de esta precarización laboral en el que nos encontramos actualmente. Muchas gracias, Alejandro. Un aplauso, por favor, Alejandro. Eso es
verdad. En el marco del corporativismo de Estado, esta articulaba y establecía sus procedimientos y contenidos en la composición de las prácticas autoritarias, pero sin embargo se vieron afectadas a partir de los años 80 del siglo XX con el crecimiento del corporativismo legal como ilegal. Nuestros compañeros Nicolás López y Ben Nicolás nos explicarán la importancia del corporativismo ilegal en el proceso de la reproducción del capital. Bueno, muchas gracias igual, ¿no? Por estar presentes acá en nuestra presentación de ¿Sabes qué? Voy a necesitar que alguien, por favor, me ayude con la presentación, porque no se está pasando, por favor. Sí. Sí, gracias. Bueno, lo primero que tenemos que pensar cuando estamos hablando de corporaciones ilegales es como la caracterización que estamos haciendo de ese sujeto. Ustedes ya vieron que mis compañeros le presentaron un poco la caracterización de las corporaciones privadas y públicas, que son empresas constituidas legalmente con un comité ejecutivo público. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de corporaciones ilegales, estamos hablando de organizaciones criminales. Eso quiere decir que son organizaciones que operan en una lógica paralela a la lógica de las corporaciones legales, pero tampoco es una lógica, digamos, contraria o totalmente externa. Lo primero que hay que tener como muy en claro es que todas estas organizaciones son de hecho empresas, ¿no? Son de hecho corporaciones, pues así es como las estamos trabajando. Y cuando nosotros vemos cómo se tratan estos temas, sobre todo aquí en México, pues nos encontramos términos como estos, ¿no? Los cárteles, redes de narcotráfico, de trata. El problema es que algunas de ellas son, por ejemplo, actividades económicas, ¿no? El narcotráfico refiere a una actividad económica muy concreta. Y la organización criminal o el crimen organizado, que es el que dicen, pues es el actor que está desempeñando esa actividad económica. Entonces, lo que nosotros tenemos primero que tener muy en claro es que detrás de todos estos procesos, que muchos de ellos son violentos, ¿no? Incluyen violencia como en varias escalas, detrás de todos ellos lo que hay es en realidad una lógica de acumulación de capital. Porque si nosotros nos quedamos solamente en la crítica moral, en la crítica política, vamos a pensar que los cárteles, que el crimen organizado en general, son personas que buscan desestabilizar, que buscan ganar control político, ¿no? Pero en realidad, su principal objetivo, igual que toda corporación, pues es acumular capital, ¿no? Y asegurar las condiciones para que se reproduzca ese sistema en el cual siguen acumulando capital, ¿no? Desde la entrada de, bueno, el surgimiento más bien de los grandes cárteles, de las grandes organizaciones criminales aquí en México en los años 80, solamente han venido para arriba, ¿no? Solamente han venido aumentando su poder económico, político, aumentando su tecnología armamentística, su tecnología de laboratorios para sintetizar sustancias químicas y obviamente todas sus redes de corrupción, de las cuales también son partícipes agentes del Estado, ¿no? Y esa es la otra cosa, o sea, si nosotros vamos a caracterizar las corporaciones ilegales, pues de quién estamos hablando, o sea, en concreto, a qué personas nos estamos refiriendo, porque si nosotros le preguntamos a una interpretación como más tradicional de los cárteles, pues entonces el crimen organizado son los sombrerudos, ¿no? Que están así en Sinaloa y que traen una lobo del año, o sea, pero esa es la versión de Netflix, ¿me explico? No solamente ellos forman parte de esta organización criminal, también hay personas que llevan a cabo el lavado de dinero, por ejemplo, que se lleva a cabo en los principales centros financieros de todo el mundo. Entonces, a eso se les llama, por ejemplo, los criminales de cuello blanco, ¿no? Porque jamás van a caer dentro del estereotipo que te pinta Netflix o Fox News o quien ustedes quieran sobre lo que es una persona que es partícipe del crimen organizado. En realidad, esto abarca criminales de cuello blanco, abarca fuerzas armadas, policía, marina, la misma Guardia Nacional, abarca pues hasta gobernadores, procuradores, gente que ocupa posiciones ejecutivas bastante fuertes, ¿no? Y entonces lo primero que tenemos que pensar es que lo que organiza a todas esas personas de muy distintas geografías y con muy distintas ideologías, ¿no? En su cabeza, lo que las organiza a todas es la acumulación de capital. Eso es como lo principal dentro de todo eso. ¿Le pueden dar siguiente, por favor?
Bueno, pues muy rápidamente, ¿no? Para asegurar un proceso de acumulación de capital es necesario tener una gestión de ese territorio. Primero, porque se necesita hacer un territorio productivo, ¿no? O sea, si yo voy a sembrar amapola, pues necesito todos los sembradíos que me van a dar el producto que yo necesito. Y entonces, dentro de ese proceso, va a haber procesos de violencia, ¿no? O sea, yo llego con una comunidad y a punta de pistola los obligamos a sembrar lo que nosotros queremos. Que puede ser amapola, puede ser marihuana, puede ser coca o puede ser aguacate, ¿no? Puede ser así, o otros cultivos que se exportan y que finalmente quien está organizando toda esa actividad económica es el narcotráfico, y lo que están haciendo es gestionar todos esos territorios que no son productivos a la manera capitalista, porque hoy en día en México el campo mexicano tiene una gran presencia de lo que llamamos estructuras precapitalistas, ¿no? Es decir, que todavía no operan en esta lógica de reproductividad, mientras que llega el narcotráfico y con violencia los obliga a acatar esta lógica de acumulación. Pero además lo hace pues muchas veces con el auspicio o con la tolerancia o con la permisibilidad del Estado. Y eso también pues nos hace pensar sobre cómo el Estado mismo en realidad se va configurando a partir de todos estos actores que interfieren en su actitud, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy en día Morena no puede simplemente sacar al crimen organizado, pues porque no es tan fácil, ¿no? Porque ya están ahí, porque ya hay unas condiciones de reproductibilidad, pues, o sea, no, eso no se le quita de la noche a la mañana. Y todos los territorios que el narco hoy en día controla, pues son muchísimos y sería algo imposible, pues, tratar de hacerlo solamente por la fuerza. ¿Pueden dar siguiente, por favor? Sí, bueno, y entonces esto igual ya lo venían explicando ahorita, pero nosotros cuando hablamos de violencia o de violencia política, lo pensamos en estos tres ejes, ¿no? El primero, pues, es el Estado autoritario, donde hay un Estado que pone retenes, un Estado que pone pues toda una estructura también legal, por ejemplo, ¿no? Que hace muy difícil poder defenderte de estos grupos organizados, porque para empezar uno no tiene como la certeza de que el sistema judicial lo vaya a respaldar a uno, ¿no? Mucha gente dice, no, pues qué tal que primero me truenan a mí, ¿no? Antes de que yo pueda dar mi proceso. Y pues todas esas condiciones, digamos, vamos a llamarlas estructurales, pues son donde todos nos encontramos y tenemos que acatar de alguna manera, ¿no? Todo esto que pasa. Pero entonces, cuando lo terminamos acatando, ya sea por miedo o por conformismo, entonces hay un momento en el que las mismas personas somos agentes de esa misma reproducción, de ese autoritarismo, digamos, ¿no? O sea, porque uno mismo le puede decir, por ejemplo, a mi amigo, oye, ¿sabes qué? Ya no investigues esos temas porque se van a enojar y te van a andar buscando y te van a andar amenazando. No, mejor algo más tranquilito, ¿no? Ponte en, pues, a diseñar políticas de recursos humanos para las empresas, algo que no sea peligroso, ¿no? Algo que no nos lleve a exponernos. Obviamente hay mucha gente que lo hace, pero también esas personas luego son vistas como, no, pues es que andan de revoltosos, no, pues es que andan ahí. O sea, si ya sabes que viene el cártel, pues cómo te vas a organizar tú con tu comunidad para ponerles un alto y decir que ustedes no van a aceptar sus condiciones. O sea, no pasa, no sirve de nada, pues, quedarse en la pura política, digamos, en las asambleas, en los acuerdos, que pasa mucho a nivel comunidad. No sirve de nada porque llega el cártel y llega con armas y ya, ¿no? O sea, necesitarías algo más. Entonces, es muchas veces la misma gente la que ya ha tenido una actitud en la cual este sistema se acepta, se reproduce y se normaliza. Y eso, pues, nos lleva también a la cultura autoritaria, que es cuando ya hay, pues digamos, un culto, lo que llamamos como una religión civil, cuando se adora de alguna manera a una figura dentro del cártel, que no es todo el cártel, ¿no? O sea, suele ser como el capo, por ejemplo, ¿no? El Chapo, digamos, ¿no? Que en su pueblo era una persona súper bien respetada y todo el mundo hablaba maravillas del Chapo porque aquí nos había construido un camino y luego construyó una escuela y luego puso no sé qué. Y claro, ¿no? O sea, como no hay un Estado que lo ponga, cuando no hay un gobierno que vaya y lo haga, entonces la gente dice, bueno, también ellos vienen y
también nos conviene, ¿no? De cierta manera. Digo, hay que mantenerse así calladitos, pues con la cabeza baja, no vayas a reclamarles absolutamente nada, pero al final del día, cuando uno acepta el juego, puede decir, bueno, a lo mejor no me va tan mal, ¿no? A lo mejor lo poco que queda de esa acumulación que nos deja a nosotros, agricultores, pues a lo mejor no está tan mal, ¿no? Entonces, ¿para qué le mueves ahí? Entonces, hay mucho de eso que, pues finalmente esa es como la versión de lo que hemos llamado más o menos el ogro filantrópico, ¿no? Que es esta idea en la cual pues hay un ogro que es una persona que te pega y te hace maldades, pero que al mismo tiempo te da cosas buenas, ¿no? Entonces tú pues a lo mejor puedes criticar lo malo, pero también tienes que ver lo bueno, no tienes que dejar eso de lado y tienes que agradecer incluso, ¿no? Esas cosas. Bueno, ahora mi tocayo les va a dar unos casos ya más específicos sobre cómo hemos hecho para rastrear la actividad económica de estas corporaciones. ¿Me pueden dar la siguiente? Pues sí, ahorita estamos en la fase inicial, así que voy a presentar como los avances que tenemos, pero como todavía no tenemos conclusiones, pero sí, como Nico lo comentó, es sobre la estructura autoritaria y esa estructura que reproduce las actividades económicas criminales, y para eso queremos tener una imagen clara y pues completa las estructuras, y pues el objetivo es de mapear las estructuras, la presencia en México. Y pues la cosa es que no hay información como en empresas legales, pues hay información, pero no va a tener un sitio web donde ponga el director ejecutivo, financiero, tal cosas. La información que la sacamos de estas instituciones de México, de los Estados Unidos y internacionales, como son un conjunto de instituciones, que una red dedicada a seguridad, justicia, que nos da la información. Pero está muy despreciada, y ahorita eso es el trabajo para juntarlo. ¿Podrían? Sí. La próxima, por favor. Pues sí, aquí pues como son empresas capitalistas, necesitan también una fijación espacial del capital, y esa fijación espacial la encontramos con la presencia regional. Aquí pues no se ve muy claro, pero eso es la presencia de lo diferente, lo que llamamos carteles, y aquí a la derecha es la presencia del nuevo cartel de Jalisco. Y pues sí, no está un poco borroso, pero ahorita aquí se ve la presencia del cartel de Jalisco, lo que no corresponde a la presencia que pone la DEA. Aquí esa del conjunto, no, de la Secretaría de Defensa. Entonces la información que tenemos no siempre es igual. Tenemos diferentes informaciones y las estamos intentando de combinar, de colectarlas. Ahorita también, si ahorita vemos que el cartel de Jalisco, la nueva generación, tiene algunas regiones que corresponden también a otros carteles, como lo podemos ver aquí. Entonces ahorita la pregunta también es, queremos saber cuáles son las alianzas, si hay, pues, aquí es un mercado muy competitivo, ¿no? Es un mercado que con alianzas, pero también, claro, que pues un poco más violento también. Y sí, la próxima, por favor. Aquí también la cosa es como que dije que no tenemos la información sobre el director ejecutivo, financiero y tal cosas, pero lo que sí, eso de los Estados Unidos ahorita, aquí tenemos las estructuras interiores dentro de carteles o entre los Queens y el de Jalisco. Y aquí también tenemos a la derecha las estructuras entre México, Colombia y los Estados Unidos. Entonces son
vemos que son empresas que funcionan dentro de ese estado, pero también afuera. Y eso es también la idea que Nico comentó, ¿no? Que hay figuras muy emblemáticas, como el Chapo, pero también el Chapo cuando está en la cárcel o no puede, pues hay toda una estructura detrás de él que permite que todas las empresas, que las cooperaciones ilegales continúen sin él. Entonces vemos ese establecimiento de estructuras casi pues, muy estables. Sí, la próxima. Y pues casi no se ve nada, perdón, pero aquí es así que estamos colectando la información entre alianzas que, por ejemplo, nos permitiría de ver si lo que vimos en los primeros dos mapas, si hay como una región que está controlado por 2 o 3 carteles, si realmente están en alianzas, si están en competencias, si hay una lucha por la región. También estamos buscando toda la gente que está pues asociada con los carteles, con diferentes carteles, y también la conexión entre empresas legales que también están en conexión con empresas ilegales. Y pues hasta ahora eso es más o menos el avance que tenemos. Eso es la idea, pero es la fase inicial ahorita. ¿Qué es? Pues un aplauso a Nicolás y a Nicolás, por favor. Como se ha presentado a lo largo de esta presentación, el desarrollo del capitalismo en México tiene una relación estrecha con las prácticas autoritarias. No es hasta el siglo XXI que esta relación se volvió mucho más estrecha con la llamada zona gris, donde se permite el ejercicio inédito de la violencia para el control de territorios y de las poblaciones en beneficio de la reproducción de los intereses de las corporaciones legales o ilegales. Dicho esto, paso a ceder la palabra al doctor Daniel Inclán Solís para las conclusiones de este proyecto. Gracias. Bueno, gracias a todas las personas que andan por acá. Qué gusto regresar a la facultad en la que me formé y compartir con la gente que también, yo como la mayor parte del equipo soy historiador de formación. Entonces, me parece bueno empezar a compartir lo que se está haciendo desde los institutos con las facultades, porque para ustedes es casi una obviedad la distancia que hay entre los institutos, lo que hacemos las personas que trabajamos en los institutos, y lo que están haciendo ustedes acá, formándose, tratando de construir ideas y formas de pensamiento, pues, urgente para este país que está en una situación muy complicada. Como ya lo explicaron, la idea es presentar una interpretación que sea contraintuitiva sobre los lugares comunes en torno a los cuales se piensa el autoritarismo. Para ustedes es más o menos obvio, particularmente a partir de 2018, cuando hubo este recambio en el gobierno, porque volvieron a emerger los discursos y las discusiones en torno a la forma autoritaria. Se discutía si Andrés Manuel López Obrador era una figura autoritaria y por lo tanto si había un gobierno autoritario. Y con eso se abrió un debate otra vez en el país, pero que desde la perspectiva con la que se trata de presentar esta investigación, pues es equívoca, porque lo único que hace es poner atención en torno a una figura y a un gobierno que encabeza esa figura, con lo cual se ocultan las relaciones materiales que están detrás de las prácticas autoritarias. Entonces, como yo trabajo en un instituto de investigaciones económicas, no soy economista, insisto, soy historiador, lo que me interesa es tratar de poner el acento en las dinámicas sociales que están detrás de las prácticas autoritarias y las dinámicas sociales que permiten la reproducción ampliada de capital. Este es un tecnicismo, ustedes lo conocen, lo han escuchado en sus aulas. Esto presupone el conjunto de dinámicas que aseguran la reproducción del capital, no solamente las estrictamente económicas, porque cuando nosotros pensamos al capital en un sentido común, en un sentido más o menos coloquial, parece que solamente es una actividad económica y que entonces esto es solamente cómo se hacen negocios de una mejor manera o cómo se obtienen más ganancias en función de si la persona negociante es correcta o si hay chanchullos, como ahora está sucediendo con el caso Salinas Pliego. Pero lo que tenemos que poner atención son todo ese conjunto de dinámicas que exceden al momento estrictamente económico. Entonces, es ahí donde encontramos el papel del autoritarismo.
En otros proyectos de investigación que ya he dirigido en el instituto, pusimos la atención sobre la violencia, de la cual salió este material. Ahora lo que nos interesa es hacer esa otra punta de la organización social, que son las prácticas autoritarias. Entonces, algo que faltó a la presentación es definir qué entendemos por autoritarismo, ¿no? Porque pues también decir que no está solamente en el gobierno, pues toca dar una definición de qué entendemos por el autoritarismo. Y en principio podríamos pensar que el autoritarismo es una práctica de construcción de subjetividades. O sea, el autoritarismo no solamente es una relación vertical en la que se organiza la vida colectiva a partir de la figura de la autoridad, sino la manera en la que se construye la subjetividad en un sentido amplio. Por lo tanto, no es reductible a una sola persona. Cuando pensamos autoritarismo, no habría que reducirlo solamente a una persona que se comporta de una manera jerárquica, sino a un entramado de prácticas sociales que hacen posible la existencia de esas personas. ¿Qué caracterizaría al autoritarismo entonces? Pues una aquiescencia a la figura de la autoridad y la necesidad de que siempre exista una autoridad y, por lo tanto, la posibilidad de devenir autoridad si es que esta autoridad no está presente. Y eso lo podemos ver en cualquiera de nuestros entornos sociales. No solamente es un fenómeno que sucede en la política institucional, pasa en nuestros vecindarios, pasa para quienes vivimos en unidades habitacionales, pasa en la misma universidad. Donde no hay autoridad, parece que necesitamos a la autoridad y entonces podemos devenir autoridad. Ahora, esto en principio podría parecer que no está mal, diríamos necesitamos autoridad. Bueno, yo creo que no. Pero supongamos que aceptamos la idea de que necesitamos la figura de autoridad. El tema es ¿qué implica la aquiescencia a la figura de la autoridad? Por un lado, la necesidad de la obediencia y del mando. O sea, si aceptamos que todo tiene que resolverse mediante la figura de una autoridad, es porque necesitamos mando y obediencia. Porque ¿qué es lo que hace que la autoridad sea autoridad? Que le obedecemos. ¿Y qué es lo que la autoridad da a cambio? Relaciones de exigencia para mandar. Entonces, la autoridad no es autoridad porque tenga una sustancia, digamos, diferenciada y que entonces tiene algo como que la hace ser autoridad. Es una relación social. Y es una relación social sostenida por el mando y por la obediencia. Pero no solo eso. Se agregan otra serie de factores como la construcción de estereotipos. Una de las características fundamentales de la organización de la subjetividad autoritaria es que funciona por estereotipos. El mundo se organiza entre buenos y malos, el mundo se organiza entre patrones ya hechos. Entonces decimos, el mundo es de esta manera y no puede ser de otra. Y junto con el estereotipo aparece otra característica que es la construcción de los prejuicios. Ahí donde hay estereotipos aparecen prejuicios. Entonces, si el mundo solamente puede ser, pongamos, uno de los debates más contemporáneos, masculino-femenino, y si no puede haber nada en medio, entonces hay prejuicios. Aquellas personas que no cuadran en ese esquema, entonces están rompiendo la forma natural. Y justo esas son prácticas autoritarias, aunque pensamos que no lo son. El autoritarismo está ahí. O sea, cuando pensamos que solamente el mundo es masculino y femenino, es una práctica autoritaria, porque el mundo es mucho más complicado que masculino y femenino. Las posiciones del sistema sexo-género no pueden ser reductibles a dos polos. Pero con eso podemos pensar cualquier cantidad de cosas como las organizaciones raciales, las organizaciones de clase, las organizaciones en términos de las capacidades físicas, las organizaciones en términos de la edad. Entonces hay un conjunto de organizaciones de la vida colectiva que se organizan bajo el principio de puntos fijos y formas estereotípicas. Ahora, podríamos decir, bueno, eso no está tan mal porque permite que la sociedad se mueva y se controle y más o menos se organice, pero sí está muy mal en la medida en la que eso también va generando formas de explicación simples de la realidad. O sea, la organización de estereotipos y de prejuicios lo que garantiza son explicaciones sencillas de un mundo complejo. Entonces es cuando decimos, pues es que a la mujer le pasó algo porque salió con falda, porque se fue a tomar en la noche con una banda de varones, entonces pues le pasó por su culpa. O cuando decimos es que al joven lo mataron porque pues estaba consumiendo marihuana, y dicen, no, pues es que ¿para qué es marihuano? ¿Por qué se mete en estas situaciones? O es que reprobó la materia porque se metió a las asambleas y decidió que había que discutir la vida de la universidad, no, pues es que ¿para qué se pone de parista? Etcétera. O sea, el problema es que eso también reduce la capacidad intelectual para entender el mundo. O sea, el autoritarismo no es solamente entonces una figura concentrada en una persona carismática o no carismática, sino está diseminado socialmente. Entonces, lo que nos interesa en el proyecto de investigación es preguntarnos qué genera ese tipo de diseminación social para la reproducción ampliada de capital. ¿Por qué en un contexto de crisis de acumulación de capital como el que vivimos en el planeta, no solamente en México, emergen tantas prácticas autoritarias? O sea, el discurso dominante de la doctrina económica nos dice que ahí donde hay violencia y hay autoritarismo, no hay ganancia económica. Eso lo dice el Banco Mundial, eso lo dice
las Naciones Unidas, eso lo dice el Fondo Monetario Internacional, dice las regiones violentas y las regiones autoritarias no permiten la acumulación de capital. Pero si nosotros lo miramos con detalle, es todo lo contrario. América Latina lleva 3 décadas siendo la región más violenta del planeta con un conflicto bélico no declarado. Es la única región en la que no hay una guerra declarada, pero la cantidad de personas asesinadas es enorme, la cantidad de personas desplazadas es enorme y no hay una guerra declarada. Pero ¿qué es lo que tenemos a diferencia, por ejemplo, de la África subsahariana, que es una de las regiones donde más conflictos bélicos existen? Que aquí hay una bonanza económica sin precedentes. O sea, si ustedes piensan, por ejemplo, en los últimos 10 años, la riqueza de las 10 familias más grandes del país se ha incrementado casi en la mitad. Y en la misma proporción se han incrementado el número de personas asesinadas, el número de personas desaparecidas, el número de personas desplazadas. Entonces, con ese indicador podemos tratar de ir buscando las articulaciones, y con esto no podemos decir que el gran capital está coludido con el crimen organizado, pero lo que sí podemos decir es que se beneficia de los ejercicios y prácticas. Entonces, ahí donde emerge un autoritarismo rampante, casualmente hay una acumulación de capital sin precedentes. Entonces, todas estas formas autoritarias que organizan la vida colectiva en México, habría que mirarlas en términos de la construcción de su base social, y la base social cómo genera una concentración de riqueza sin precedentes en este país. Entonces, que tengamos, por ejemplo, un conflicto como el que sucedió la semana pasada con la famosa marcha de la generación Z, es una muestra de choques de autoritarismos. Una generación que sin duda tiene reclamos completamente legítimos, pero que se articula o se vincula con discursos más o menos reaccionarios y una respuesta represiva de las formas institucionales. Pero nada de eso frena la riqueza de este país, nada de eso frena la presencia de la inversión extranjera directa, nada de eso frena la acumulación de las ganancias de las 10 familias más importantes, nada de eso frena la presencia de las corporaciones transnacionales en el territorio. Entonces, bajo esas premisas, lo que nos llevaba a pensar en términos de la investigación era dónde se está concentrando ese ejercicio de poder. Pues tampoco son las 10 familias por 10 familias, son 10 familias que encabezan conglomerados económicos. Entonces, cuando estamos pensando en corporación económica, no estamos pensando en una simple empresa. Estamos pensando en un agregado de intereses económicos que se diversifica y que puede generar pérdidas para obtener ganancias. Por ejemplo, pensemos otra vez el caso Salinas Pliego. Ahora está en boga, lo tenemos en los medios, sabemos que debe un montón de millones de pesos de impuestos y debe miles de millones de dólares a los inversionistas extranjeros, pero su riqueza no cae. El tema es justo cómo puede compensar pérdidas de una de sus empresas, porque es un conglomerado. El Grupo Salinas tiene desde TV Azteca hasta Banco Azteca, pasando por Electra. Entonces, la corporación es un congregado de intereses económicos que permite que, habiendo pérdidas, siempre generen ganancias en global. Entonces, cuando estamos pensando corporación, estamos pensando en empresas, ni en una suma de empresas, sino una concurrencia de intereses económicos que pueden generar una flexibilidad tanto en las prácticas económicas como en los procesos de inversión. Y eso nos sirvió también como modelo para empezar a plantear que lo que llamamos crimen organizado también es una estrategia corporativa. Digamos, la imagen dominante, ya lo explicaba Nicolás, la imagen dominante es la de el bigotón con sombrero y pistola que va matando a diestra y siniestra. Pues eso funcionaba hasta hace 50 años, hasta hace 40 tal vez, pero con la complejidad del negocio lo que se empieza a hacer es una diversificación de tareas económicas. Entonces, aunque el Chapo esté en la cárcel, aunque esté el Mayo en la cárcel, aunque estén los Chapitos en la cárcel, el cártel de Sinaloa sigue funcionando porque es un conglomerado de intereses económicos, es una corporación. Entonces eso también nos ayuda a entender el papel que juegan las corporaciones hoy en el mundo contemporáneo. No son solamente las figuras megamillonarias, no son solamente los Elon Musk o los Jeff Bezos, o en el caso de México los Salinas o los Slim. Es un conglomerado de intereses que nos tiene agarrados y agarradas del cogote, porque dependemos de la corporación para todo. Lo que vestimos, lo que comemos, con lo que trabajamos, cómo nos transportamos, todo eso lo hacen corporaciones. Y el punto es que la tendencia a la concentración del capital, aquella de la que Marx nos hablaba hace casi 200 años, sigue vigente. El capital no es una diversificación de actividades competitivas, es una concentración de la competencia, porque lo que está haciendo es asegurar justo que aunque hay una caída tendencial de la tasa de ganancias, otro tecnicismo de la jerga marxista, la masa de ganancia es tan grande que sigue siendo muy atractivo mantener el modelo. Porque la cantidad de riqueza social producida, aunque ya no genere los rendimientos que solía generar hace 50 años, es tanta que sigue siendo muy atractivo. Pero además el punto es que no solamente es que es tanta la masa de capital acumulado, sino la dependencia que generan las personas.
Entonces, hoy, por ejemplo, no podríamos, ningún Estado-nación del planeta, ninguno, bueno, tal vez algo China, podría hacer un microchip. Está en manos de corporaciones. Y la riqueza contenida en las corporaciones es tan grande que, por ejemplo, aunque toda la riqueza de este país, de México, se concentrara en producir microchips, es tanta la distancia que hay en términos de la carrera tecnológica que aún poniendo todo el recurso del Producto Interno Bruto y del gasto público del país en la producción de microchips, no alcanzaríamos lo que hacen las corporaciones. Pensemos en la Internet. No puede haber una Internet pública. No existen las condiciones materiales para que ningún Estado pueda invertir en servidores, en infraestructura. Eso es riqueza de las corporaciones. Entonces, cuando pensamos a la corporación como aquella fuerza social que organiza la reproducción cotidiana, no lo decimos en abstracto, lo decimos en concreto. Entonces, habría que pensar justo, hacer una mirada introspectiva y mirar nuestros cuerpos. Todo esto está hecho por corporaciones, ¿no? Tal vez algunas de las personas que están acá traen algún vestido artesanal, pero debe ser lo menos. Y probablemente ese vestido artesanal está hecho con un hilo producido en corporación que vino de China, y aunque lo hizo una mano acá, una mano local, el hilo no se produjo acá. Entonces, pensar en la clave del autoritarismo y la violencia como reproductoras del capital es pensar quiénes son esas entidades que se benefician de la reproducción del capital. Porque, por supuesto, las personas de a pie pues pagamos los costos. O sea, que haya prácticas autoritarias, que haya dinámicas violentas, pues resulta costoso a las personas de a pie, pero no a las grandes corporaciones. O sea, piensen en cosas claves. Estados como el de Guerrero, uno de los estados más violentos del país en los últimos 20 años. ¿Por qué las mineras canadienses invierten ahí? ¿Por qué las mineras invierten en Michoacán, donde existe el crimen organizado que cobra piso a los productores de aguacate y limón, donde asesinan alcaldes, como el caso de Manso, donde tienen acorralado al gobierno de Michoacán y al gobierno federal? ¿Por qué las mineras canadienses siguen invirtiendo en Michoacán? Pues porque hay una relación de beneficio. No podemos comprobar, y eso la investigación no se esfuerza por hacerlo ni lo va a hacer, que hay vínculos directos, pero sí vínculos indirectos. Entonces, todo este conjunto de prácticas lo que está generando son condiciones para el beneficio de los grandes capitales. Entonces, voy cerrando para no agobiarles. Para pensar las prácticas autoritarias hay que salir de la imagen reducida de formas carismáticas en gobiernos y pensar esa reproducción social que garantiza las condiciones para que el gran capital siga beneficiándose y le siga pareciendo atractivo el modelo capitalista. Hay una gran crisis de reproducción del capital. La ganancia es cada vez más baja. Los grandes capitales no generan la ganancia que generaron hace 50 años, pero aún así es lo suficientemente atractiva para seguir empujando esto. Y lo más interesante es que cuando también pensamos la reproducción del capital, eso lo aprendimos en los pasillos de esta facultad con profesores como Bolívar Echeverría, Adolfo Sánchez Vázquez, probablemente para ustedes son solo nombres. En mi generación eran figuras que nos obligaban a pensar de otra manera. El capital también organiza el ejercicio de poder, porque incluso aunque pierda económicamente, lo importante es generar dependencia social para la reproducción de la vida cotidiana. Entonces, aunque el capital no gane recursos, lo que hace, piensen, por ejemplo, Carlos Slim, todos los años nos dicen que su internet es cada vez más barato y que ya no alcanzan los costos. Entonces diríamos, uy, Slim se volvió filántropo. O sea, Slim nos está dando el internet porque aunque pierda, pero es que piensen la dependencia que tenemos de la infraestructura de Carlos Slim. O sea, aunque pierda en términos de ganancia, lo que va a generar es una dependencia absoluta sobre esa corporación. Tenemos competencias en la reparto de internet, pero todas o la mayoría de las empresas usan la infraestructura de Carlos Slim. O sea, aunque tengamos varias empresas, los nodos donde están los centros, los hubs de reparto del internet son de Telmex, bueno, de Grupo Carso. Entonces, no es solamente ganar, sino también hacernos dependientes. Generar esa relación en la que no podemos participar autónomamente en la reproducción de nuestra existencia porque dependemos de las corporaciones. Entonces, la clave de la investigación está en hacer esa articulación contraintuitiva para demostrar que ese autoritarismo social genera condiciones benéficas para la acumulación del gran capital y para generar la dependencia de la vida colectiva hacia el poder de la corporación, del cual es muy difícil salir. Entonces, el problema no pasa, y hago una coda, dije que ya iba a acabar, pero hago una coda, no pasa tampoco por pedir más leyes, no pasa por pedir respeto al Estado de Derecho, no pasa por decir que el Estado tiene que funcionar. El Estado funciona muy bien porque funciona para satisfacer las necesidades de un sector por sobre los demás. El marco legal en México funciona muy bien porque un personaje que debe casi 80,000 millones de pesos no va a la cárcel y una persona que roba un pan está en el tambo por años porque tiene un juicio injusto. Ese es el marco legal. El marco legal está hecho para funcionar así, no está hecho para que haya justicia entre todas las personas.
Entonces, no se resuelve por eso, y tampoco se resuelve por decirle al gobierno que haga bien su trabajo. El gobierno hace muy bien su trabajo. Por eso, el gobierno de Andrés Manuel decía al final de su sexenio, es que aquí todos ganan. Los ricos crecieron 33% en su sexenio, la riqueza de las 10 familias. Porque eso es hacer bien su trabajo. No es el trabajo para la gente, pues. Necesitamos organizarnos, necesitamos la vida autónoma, necesitamos la vida que ponga en cuestión el orden institucional, pero sobre todo que ponga en cuestión la autoridad. Tenemos que salir de la trampa de que necesitamos autoridad para todo, porque si no, entonces es un círculo vicioso del autoritarismo y la reproducción de las dinámicas sociales que lo siguen alimentando. Bueno, eso es lo que tratamos de estar haciendo en el proyecto de investigación. Estamos en el segundo año, todavía nos queda un año, estamos ya en proceso de redacción de los primeros avances. Pero bueno, lo interesante era presentarles a ustedes lo que se está haciendo, y bueno, particularmente porque es un grupo con el que llevamos casi 2 años trabajando colectivamente, gente que se sumó haciendo servicio social y que poco a poco se fue haciendo un combo. Llegó un colega de Alemania, que está acá de intercambio y que también pues lo adoptamos para ir sumándose al equipo y hacer crecer esto. Bueno, y también la invitación, si a cualquiera de las personas que está acá se interesa, pues puede acercarse al proyecto, puede sumarse. Y la idea es que piensen que la universidad hay que apropiársela, que la universidad no nos pertenece a quienes tenemos plaza ni tenemos tiempo completo, le pertenece a todo el que la cruza, y que lo más importante de una universidad es el estudiantado. Pero si el estudiantado no se pone las pilas y se apropia de la universidad, literal y metafóricamente hablando, pues entonces la cosa no la podemos hacer quienes ya tenemos el tiempo completo. Y es una invitación, pues no solo a que se sumen al proyecto, si quieren son bienvenidas, bienvenidos, sino a que busquen en todos los institutos, en todos los espacios de investigación, algo que les interese, algo en lo que se sientan en sintonía con la investigación, y empiecen a apropiarse de la universidad, porque que sean estudiantes no quiere decir que no les pertenezca. Eso. Un aplauso al doctor Daniel Inclán, por favor. Muchas gracias por la atención recibida en esta presentación. Ahora se pasará a la sección de preguntas que el público pueda tener sobre el proyecto o el tema en general. Por favor, adelante. ¿Quién quiere hablar? Acá el colega tenía uno. Ahí sí, hay preguntas en la disposición. Hola, buenas tardes. Espero que estén todas bastante bien. Yo tengo 3 preguntas. La primera es si podemos mapear resistencias, agencias o autonomía ante los procesos de autoritarismo en México. La segunda sería también si, bueno, la mayoría aquí son historiadores, si podemos mapear temporalidades o ciclos, porque hablan de un nuevo autoritarismo, cuál sería un viejo también. Y la tercera pregunta sería en términos globales, si el autoritarismo solamente es particular de México. Siento que la respuesta va a ser que no. Y si no, ¿qué papel juega entonces el Estado mexicano o también la espacialidad, ¿no? El México que entendemos como... el espacio que entendemos como México. Gracias. Gracias. A ver, sobre el primer punto, siempre me preguntan esto, yo siempre hablo desde la perspectiva negativa. Pero hay un principio que es fundamental en toda lucha. Primero hay que conocer al enemigo. Porque yo sé que necesitamos saber de las resistencias, que necesitamos saber de dónde está ese conjunto de personas que se mueve, pero falta primero entender bien a qué nos enfrentamos. Probablemente yo nunca llegue a investigar resistencias, o sea, he hecho algunos trabajos, algunas relaciones, trabajo en campo, trabajo con comunidades, digamos, pero mi interés intelectual ha sido tratar de entender ante qué nos enfrentamos. Y sí, por supuesto que se podrían mapear resistencias, pero yo creo que primero habría que identificar resistencias ante qué práctica autoritaria. Probablemente para ustedes sería un buen proyecto, podrían empujarlo, podrían hacerlo. Yo no creo que lo pueda hacer porque creo que todavía faltan piezas en el rompecabezas para entender cuál es ese enemigo al que nos enfrentamos. Sobre los ciclos, y eso se nos fue decirlo, algo que también intenta la investigación es romper esos lugares comunes, particularmente aquel que afirma que 2006 es un quiebre para la historia de México, sin duda lo es, pero el problema no empieza ahí, el problema empieza en 1994, con el levantamiento del ejército zapatista, justo. O sea, lo que hay es una respuesta reaccionaria que presupone 3 cosas. En principio, una secularización de la contrainsurgencia. Recuerden ustedes que la llamada Guerra Sucia se inscribe en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, donde aparecía la subversión como una enemistad casada.
Pero ya para los años 90 ese discurso no era funcional porque ya había caído la Unión Soviética, el discurso de la Guerra Fría no era sostenible, pero sí hay un saber hacer de la contrainsurgencia que a partir de 1994 se hace secular. Es decir, ya no tiene solo una figura clara que serían las guerrillas o la configuración de los colectivos subversivos, sino cualquier fenómeno social que se levante en oposición al auge del neoliberalismo. Recuerden ustedes que 1994 es muy icónico porque es el año en el que se firma el TLC y el año en el que se levanta el zapatismo. Y justo el zapatismo, en una inteligencia del tiempo, digamos, del Kairos, entiende que tiene que hacerlo en ese momento porque es decir, no, es que México no está avanzando al primer mundo porque hay una serie de deudas históricas enormes. Y la respuesta es reaccionaria, pero no solamente desde la institución. O sea, justo lo que podemos encontrar a partir de 1994 es un cambio en las relaciones entre el poder económico y el poder institucional y también el papel de las corporaciones en la política local. Digamos, ahí hay un quiebre, no solo porque, digamos, las políticas neoliberales ya tienen rienda suelta, sino porque también se necesita hacer un reajuste del control social que ya no está dispuesto a pagar los costos políticos. Entonces, si nosotros pensamos los costos políticos a partir de 1994, no son los mismos que los costos políticos de 1968 a 1986, 1987, en el marco de la Guerra Sucia. Digamos, hay una suerte como de diseminación y difuminación. Entonces, piensen, por ejemplo, que ahora lo que llamamos crimen organizado, pues también es una suerte de responsabilidad difusa. Porque piensen Chiapas. Chiapas ahora es una de las geografías más convulsas por la presencia de los llamados cárteles. Y entonces, ¿qué dicen? Uy, pues es que son cárteles. Ya no son guardias blancas, porque todavía las guardias blancas estaban vinculadas con poderes caciquiles, estaban vinculadas con las viejas gubernaturas, con las familias oligárquicas de la región. Ahora dicen es que son los cárteles, entonces se están agrediendo a las comunidades zapatistas, se están agrediendo a las comunidades de base, y lo que decimos es el crimen organizado. Lo que sucedió en Michoacán con Manso, decimos pues es que es el crimen, no hay costos políticos, porque entonces ¿cuál es la responsabilidad política de ese acto? Ninguna, porque es el crimen. Entonces el gran quiebre está en 1994 y justo llevamos ya más de 3 décadas en una guerra social que no paga los costos políticos y que reorganiza el poder institucional y que permite la creación de esas megafortunas que no existían antes de los años 90. Ya existían las familias de abolengo, no sé, la REA tiene decenas de años siendo una familia ricachona, lo mismo que los Slim, pero no tenían esa cantidad de acumulado de riqueza como la que tuvieron a partir de 1994. Entonces, ese ciclo lo encontramos en el 94. Y antes de eso, pues justo la forma más corporativa, la forma más del partido de Estado, la forma que justo, si se dieron cuenta, esto seguro que sí, es una crítica a la idea de Octavio Paz del logro filantrópico. Recuerden ustedes este ensayo cuando Paz regresa de la India, después de haber hecho la renuncia en el 68 a la embajada, después este poema bellísimo que hizo sobre la matanza y después venderse al partido y después lavarle el rostro y hacer un ensayo en el que dice, bueno, es que es un ogro filantrópico, te pega pero te da. No, pues no es ni ogro ni es filantrópico, porque la figura del ogro que presupone una anormalidad, una suerte de bestialidad que no tiene un asidero social y que es filantrópica, pues porque de repente te empieza a dar cosas que necesitas de manera gratuita, ¿no? Este Estado no dio nada de manera gratuita porque todo lo que se tiene, digamos, de Estado social es resultado de las luchas. La universidad no la otorgó el Estado, hubo una huelga en 1929, los servicios de salud no los otorgó el Estado, hubo huelgas enormes del personal médico y de trabajadores, los servicios de energía tampoco los otorgó el Estado, hubo una movida del sindicato de trabajadores de las compañías de luz para que López Mateos nacionalizara las empresas. Es decir, no es que este Estado dé gratuitamente. Lo que tenemos de Estado social es resultado de luchas, no es una concesión del Estado, entonces ni ogro ni filantrópico. O sea, ni es anormal y tampoco es alguien que te da sin pedir nada a cambio, ¿no? Sí, autoritarismo global. Pues ese es un fenómeno planetario, sí. O sea, lo interesante es pensar la especificidad del caso mexicano. O sea, sin duda, eso también ustedes lo saben, lo han estudiado en todas sus clases de historia contemporánea. El capitalismo no se reproduce por estados-naciones, es una reproducción planetaria, pero tiene formas particulares según geografías. Y el caso mexicano es sui generis en la medida en la que genera, por un lado, un ejercicio de violencia extraordinariamente complejo, al mismo tiempo que una acumulación de riquezas sin precedentes. Por ejemplo, la economía más grande del continente es Brasil. Es una economía que tuvo un proceso dictatorial muy largo, muy cruento también, pero tiene un proceso de industrialización distinto, tiene una cantidad de fuerza de trabajo mucho más grande que la mexicana, tiene un proceso de industrialización más selectivo y más estratégico que el mexicano,
pero no tiene la acumulación de riqueza que tiene este país. O sea, aunque es un país en el que también mueren muchísimas personas y el poder del crimen organizado también es muy grande, no tiene la concentración de riqueza que tiene México. Recuerden, probablemente ustedes no lo tienen fresco, eran personas muy pequeñas, pero durante mucho tiempo Carlos Slim fue la persona más rica del planeta. O sea, justo en la vuelta del siglo, entre el 20 y el 21, encabezó la lista de Forbes durante 2 o 3 años. Ahora eso podría parecer una nimiedad, pero no es una nimiedad en la medida que es un indicador simbólico de lo que implicaba la reconfiguración capitalista. Ahora, por supuesto, la riqueza de Slim está a años luz de la que puede tener Jeff Bezos o Warren Buffett o Elon Musk, pero en su momento era la riqueza más grande del planeta concentrada. Entonces eso sí hace de México un espacio muy sui generis. Por eso es que, aunque es un fenómeno global, y lo podemos ver en Estados Unidos, lo podemos ver en Italia, lo podemos ver en Rusia, lo podemos ver en China, lo podemos ver en la misma Alemania, en España, estas geografías que parecía que estaban fuera de la órbita de estas prácticas, pero lo específico del caso mexicano es casi una suerte como de futuro por venir para el planeta. O sea, México es una suerte de futuro, y no porque sea un laboratorio, porque no es que se estén experimentando cosas de acá, sino que se han logrado hacer tan bien que está sirviendo de paradigma para, se tendrían que adaptar y se tendrían que seguir algunos casos. Ahora, con esto no quiero decir que el mundo se mexicaniza, porque eso también es muy común cuando viajamos a Sudamérica, no sé, Ecuador, cada tanto dicen es que se está mexicanizando, cuando en su momento decían es que México se está colombianizando. No es que sea el mismo fenómeno, el tema es que hay un montón de particularidades que han resultado tan efectivas acá que pueden reproducirse con mucha facilidad en otros ordenamientos geográficos en el planeta. Buenas tardes, muchas gracias. Un poco tomando estos temas de las cuestiones geográficas, me gustaría preguntar ¿cómo es posible pensar la relación de las articulaciones del autoritarismo junto con las del colonialismo? Pensando el colonialismo como fue este fenómeno del siglo XX, siglo XIX, y también siendo muy ambiguo en nuestros días, como si se ha mantenido, si ha cambiado, pero bueno, pensarlo como sinónimos, como orígenes diferentes, o de qué manera. ¿Alguna otra pregunta? No, así está bien, no sé cómo. Quizás un poco más sencilla que las anteriores, solo en la elaboración de este proyecto, ¿cuáles han sido sus principales problemas o obstáculos? Para elaborarlo, dices. Así, a la hora de hacer el proyecto en sí. Gracias. ¿Alguien más? A ver, les propongo que hagamos una abstracción para que pensemos el orden moderno como un proceso civilizatorio, un proyecto civilizatorio que se sostiene por 4 grandes estructuras de poder. Una, digamos, sería una obviedad, pero no está de más decirla, es la explotación. Es decir, si es un sistema que presupone que hay un crecimiento ilimitado de la riqueza, esta solo se puede obtener a través de la explotación de la fuerza de trabajo, pero se le agregan otras tres estructuras de poder. Una, el patriarcado, que no se inventa en el sistema capitalista, pero que refuncionaliza, porque ¿qué organiza esto? Una separación del mundo y una separación de los cuerpos, que es fundamental para la reproducción del capital. Estoy seguro que ustedes ya lo han leído en sus clases, pero la idea del trabajo asalariado es dividir el trabajo de reproducción del trabajo productivo. Entonces, cuidar a las infancias, cuidar el hogar, no es trabajo productivo para el capital, sino un trabajo, digamos, en las sombras. Entonces el patriarcado también es fundamental porque para generar la explotación tiene que dividir los cuerpos que pueden ser explotados de los que aún siendo explotados no son explotados oficialmente, por lo tanto no hay que pagarles salario. Pero además hay otra división que es la división racial. Tiene que establecer un ordenamiento de los cuerpos en función de sus características no solamente pigmentocráticas, sino sobre todo culturales. ¿Cuáles son los cuerpos que importan? ¿Cuáles cuerpos sí se pueden explotar? ¿Cuáles no se pueden explotar? ¿Y cuáles aún pueden ser aprovechados sin siquiera llamar explotación? Como lo que pasaba en las periferias de los imperios nacientes del siglo XVI, XVII. Entonces el racismo, el patriarcado, la explotación. Y les propongo agregar una cuarta que generalmente no hablamos, pero que también es fundamental, que es el especismo. Es decir, la organización del mundo en función de una jerarquía de las existencias, donde por supuesto la mayor es la humana,
representada en un varón blanco propietario privado, y el resto de las especies. Entonces podemos matar miles de millones de existencias animales para alimentarnos. Piensen, por ejemplo, en el caso mexicano, en la península de Yucatán no debe de haber más de 3 millones de personas y se asesinan 5 millones de cerditos al año. Entonces se matan más existencias animales que las personas que viven. Ahora esto podríamos decir, ay bueno, pero pues es que tan sabrosa la cochinita, tal. Pero piensa en la cantidad de agua que se necesita para 1 kilo de carne y la contaminación que genera 1 kilo de carne en un suelo tan peligroso como el suelo kárstico de la península, que como ustedes recuerdan, producto de este meteorito que cae y que extingue la vida de la existencia dinosaurica, pues genera un suelo poroso, un suelo kárstico que se contamina muy fácilmente. Entonces el especismo no solamente es el cariño ético hacia las existencias no humanas, sino pensar un ordenamiento de poder, una forma en la que hay jerarquías que importan más que otras. Entonces, pues hoy sabemos que estamos en la llamada sexta extinción masiva, que es resultado de la actividad humana, pero la actividad humana capitalista, por lo tanto una actividad humana capitalista concentrada en ciertos segmentos, de la cual también participamos, pero no de la misma responsabilidad. Entonces también es una pata que organiza el poder en el capitalismo. Ahora son 4 estructuras de poder, entonces decíamos, explotación, patriarcado, racismo y especismo. El autoritarismo no es una pata de poder del capital porque ha habido momentos no autoritarios del capitalismo. O sea, piensen, por ejemplo, lo que se llamó los 50 años gloriosos del capital después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial parecía que se cumplían las promesas del capitalismo cuando se hizo un capitalismo social, satisfizo las demandas de las movilizaciones sociales a lo largo y ancho del planeta, se generaron los procesos de descolonización, se dio salud, vivienda, educación a la mayor parte de la población, se permitió el acceso al trabajo asalariado con las políticas de pleno empleo. Bueno, sabemos todo lo que eso implicó en términos después de la reorganización del poder de clase, pero no era una práctica autoritaria o no tal como la conocemos ahora. Entonces el autoritarismo sin duda es una estructura de poder. O sea, cuando decimos que es una forma de producción de subjetividades, es una estructura de poder, pero es una estructura de poder oscilante en la reproducción del capital. Distinta a las 4 que les decía hace rato, que son fundamentales, son estructurales y esas son inamovibles, el autoritarismo va y viene. O sea, tenemos ciclos autoritarios y ciclos en los que aparentemente el autoritarismo se disemina, se difumina, es más difícil de localizar porque incluso pensamos que hay participaciones llamadas democráticas donde la gente puede participar, puede poner vetos, puede poner ciertos diques al avance de las 4 estructuras de poder, pero tiene esa especificidad de funcionar en ciclos de complicación de la acumulación de capital. O sea, eso lo aprendimos con la Escuela de Frankfurt, ya seguramente también lo han leído y si no, pues se los recomiendo, revisen un famoso ensayo de Max Horkheimer que se llama El Estado Autoritario y después la respuesta que le hace Franz Neumann en un libro que se llama Behemoth, que es una idea para pensar el autoritarismo justo en la clave de la reproducción del capital, pero en ese contexto de crisis de reproducción del capital, porque no siempre ha sido necesario. Entonces ahí sí también habría que pensar esos elementos estructurales y esos elementos oscilatorios que van, vienen, emergen y se presentan con distinta cara. Por eso tampoco es correcto hablar de neofascismos o de nazismos o de estalinismos ahora, porque son ciclos históricos muy específicos. O sea, el neofascismo es una categoría equívoca porque entonces difumina la característica específica del periodo fascista. Lo que tenemos son otras prácticas autoritarias que además eso se me fue a decirlo al inicio, tampoco corresponden a la toponimia convencional de izquierdas y derechas. Hay izquierdas autoritarias en todo el planeta, no solamente en América Latina, pero ser de izquierda no necesariamente es no autoritario. O sea, si pensamos la izquierda moderna, básicamente todo es autoritaria, menos, no sé, la más libertaria, la más ácrata o la más autonomista. Pero el leninismo es extraordinariamente autoritario, la idea de que hay una vanguardia que tiene que resolver sobre la masa porque la masa es ignorante y no sabe lo que tiene que hacer, pues eso también es autoritarismo. Entonces no es un fenómeno de toponimias de derechas o izquierdas, es un fenómeno justo de la necesidad de resolver en un corto tiempo y en condiciones políticas más o menos favorables las condiciones de la reproducción de la vida material en el capitalismo en crisis. Eso. Los problemas que enfrentamos. Pues hay que decir, pues es que siempre se enfrentan muchos problemas cuando se hacen investigaciones. Particularmente yo no soy economista, entonces trabajo rodeado de personas que se dedican a eso y siempre hay una tensión muy fuerte
sobre lo que podemos hacer y no podemos hacer allá, aunque no hay restricciones para hay libertad de cátedra y de investigación en esta universidad, por fortuna, pero siempre tiene esos asegúnes, porque yo no pude permanecer en el núcleo de la gente que hacía investigación histórica porque decían que hacía sociología, porque como hacía historia contemporánea, entonces me decían, no, pues tú no eres historiador, tienes que... Por fortuna encontré un grupo de trabajo en el Instituto de Investigaciones Económicas, en el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, donde fui bienvenido, he trabajado ya desde hace más de 15 años, pero el instituto en su conjunto pues pone muchas trabas y es como, pero ¿y esto qué? ¿Y esto con qué se come? ¿No? ¿Dónde están las tablas? ¿Dónde están las gráficas? ¿Cuál es el indicador? ¿Cuál es el modelo matemático? Y salvo eso, pues el tema, o sea, ¿cómo decirlo para que no parezca ingenuo? Es que la universidad sigue siendo muy grandiosa. Entonces, la libertad de investigación permite volar ideas. O sea, a pesar de los conflictos que he tenido que enfrentar para dejar de ser historiador o trabajar con economistas, más allá de eso no he tenido restricciones, pues simplemente hay que argumentar bien la idea, tratar de justificarla, presentar una ruta de investigación. Y a pesar de la decadencia, la universidad sigue teniendo la grandeza de la libertad de investigación, que nos permite investigar básicamente lo que se nos dé la gana, siempre que esté bien argumentado y siempre que haya una ruta de investigación. Entonces, ¿cuál es el mayor problema? Pues encontrar una ruta que pueda establecer cuáles sean las vías de investigación, porque la intuición creo que es válida, pero justo pues lo dirán acá todas las personas que han acompañado el proyecto de investigación, pues avanzamos un poco a ciegas, porque aunque la ruta está, pues encontrarnos con las fuentes de información, procesarlas, accesar a ellas, porque muchas de ellas son clasificadas, pues tiene esas limitaciones. Pero para formular el problema, pues, o sea, yo también les invito a todas las personas que están acá, pues abran la imaginación, formulen problemas, atrévanse a hacerlos. La universidad todavía es grande a pesar de su decadencia. Y la libertad de investigación es todavía fundamental, es uno de sus grandes pilares como la libertad de cátedra. Entonces, pues solamente atrévanse a abrir su cabeza, su imaginación, formular problemas. Y la otra, y ya ahora sí con esto cierro, pues si necesitan dialogarlos con alguien, pues me buscan a alguien. Siempre habrá alguna persona en las facultades o institutos con quienes podrán hablar y pelotear las ideas para que decanten y puedan hacer investigaciones. Pero no tengan miedo de plantear problemas que son contraintuitivos, de problemas que parece no se pueden sostener, pues porque eso es lo que necesitamos. Cuando hay mucho consenso, es que la cosa va mal. O sea, cuando ya hay consenso universitario, cuando hay ciertas líneas fijadas y ciertas establecidas, entonces ahí sí el pensamiento se pone mal. Y ustedes justo están en la edad en la que pueden atreverse a hacer actividades contraintuitivas. Piensen contraintuitivamente, aunque después resulte que se equivocan, pero validaron un camino de investigación, validaron una forma y una ruta de pensar que por lo menos se atreve a cuestionar el lugar en el que cada quien está pensando. Eso. ¿Alguien más? Bueno, pero pasemos a la rifa. Bueno, ahora sí, ya pasamos al sorteo de los 2 libros de los que participaron en el formulario de Google. Por favor. Dos números. Explica cómo es la dinámica de eso. Quienes se registraron en el foros que estaba en el perfil, hicimos una tabla de Excel con los nombres y pues ya se numeró. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir a una IA que escoja dos números entre el 2 y el 20, que son los números que están contemplados en la tabla. A ver, ¿cuáles salen? Vamos a ver quiénes son. Y ahorita se la van a firmar. El otro número que salió fue el 4, pero aquí el compañero cometió el error de que se registró. 19. Pues muchas gracias por acompañarnos. Una última cosa que se nos olvidó mencionar. La sistematización de las fichas esperamos esté en esta dirección, que es Economía de la Violencia. Actualmente el sitio está caído porque hubo un problema ahí con la página que lo
tenía, o sea, en su nube. Está en reparación, pero ya cuando esté como todo hecho, pues aquí podrán consultar. No solo eso, sino que hay como bibliografía de investigaciones anteriores, específicamente sobre el tema de la violencia. Si a alguien le interesa, puede consultar ahí información. Y pues, el link también está en Instagram, lo pueden buscar en el mismo Instagram y ahí está el link para que no lo tengan que copiar. Sí, pues muchas gracias por su compañía y pues... Damos por concluido esta presentación de la base de datos. Hay galletitas ahí atrás para que de corporación local de mesa.